En la vida, todos enfrentamos momentos en los que aquellos que nos rodean nos subestiman, nos juzgan o incluso nos hacen sentir pequeños. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de hacer que se arrepientan profundamente de haberte menospreciado? En este vídeo, te revelaré las estrategias más poderosas para transformar el desprecio en admiración y, lo mejor de todo, hacerlo sin necesidad de venganza. Prepárate para descubrir cómo tu crecimiento personal, tu éxito y tu actitud inquebrantable pueden ser la mejor respuesta a aquellos que alguna vez dudaron de ti. No se trata de buscar confrontaciones ni de bajar a su nivel, sino de construir una versión de ti mismo tan imparable, que ellos no tengan más opción que rendirse ante tu fuerza. Acompáñame en este recorrido de transformación, donde aprenderás cómo ser la mejor versión de ti mismo, superando las expectativas de quienes no creyeron en ti. Es momento de darles lo que nunca imaginaron, el arrepentimiento por haberte subestimado. ¿Estás listo para tomar el control y dejar que tu éxito sea capaz de ti? 1. Vive con propósito y significado. Es una de las claves para llevar una vida plena y satisfactoria. El propósito actúa como una brújula que nos guía en medio de los altibajos de la vida, brindándonos una razón de ser y de hacer. Sin un propósito claro, nos arrastramos por la vida sin rumbo, reaccionando a las circunstancias en lugar de vivir intencionalmente. Tener un propósito nos da dirección y enfoque, y nos permite tomar decisiones que están alineadas con nuestros valores y aspiraciones más profundas. El propósito no solo se refiere a metas grandes, como alcanzar el éxito profesional o personal, sino también a las pequeñas acciones diarias que dan coherencia a nuestra existencia. Cada paso que damos, cada desafío que superamos, se convierte en una oportunidad para acercarnos a nuestro propósito. La verdadera satisfacción proviene de la capacidad de vivir de acuerdo con lo que consideramos importante y valioso, lo que nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos cada día. Por otro lado, el significado en la vida se encuentra en la conexión entre lo que hacemos y cómo impactamos a los demás y al mundo que nos rodea. Vivir con significado es cultivar relaciones auténticas, contribuir al bienestar de los demás y dedicar tiempo a actividades que nos llenan de satisfacción y alegría. El sentido no siempre está en lo que logramos de manera externa, sino en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Una vida con significado también implica aprender a ver el valor en los momentos cotidianos y encontrar gratitud en las pequeñas cosas. En un mundo lleno de distracciones y presiones externas, puede ser fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando vivimos con propósito y significado, somos capaces de mantenernos centrados y recordar que la felicidad no es un destino lejano, sino un camino que se construye día a día a través de las decisiones que tomamos. Por tanto, es importante reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos en la vida, y hacer espacio para lo que nos da un propósito duradero, mientras nos rodeamos de personas y actividades que nos nutren emocional y espiritualmente. La vida está llena de cambios, y lo que puede haber tenido significado para nosotros en un momento dado puede evolucionar. La flexibilidad y la disposición a adaptarnos a nuevas realidades son esenciales para vivir con propósito de manera sostenible. En este proceso, es fundamental recordar que la felicidad no es un estado constante, sino que se encuentra en la aceptación de los altibajos, en la capacidad de encontrar sentido incluso en los momentos difíciles y en la gratitud por el viaje, no solo por el destino. Por lo tanto, al vivir con propósito y significado, no solo buscamos alcanzar un fin, sino experimentar una vida rica en aprendizaje, conexión y autenticidad. 2. Céntrate en tu propio crecimiento. Muchas veces, nos vemos atrapados en la comparativa con los demás, en la búsqueda de validación externa, pero la verdadera clave radica en dirigir nuestra energía hacia nuestro desarrollo interior. Cada persona es única, y su camino hacia el éxito y la realización es diferente. La clave está en reconocer que el único viaje que realmente importa es el que emprendemos hacia nuestra mejor versión. Si te concentras en crecer cada día, en aprender de tus errores y en potenciar tus habilidades, estarás invirtiendo en el único recurso que siempre será tuyo, tú mismo. Comienza con la autocomprensión. Reflexiona sobre tus fortalezas y debilidades, sobre lo que te apasiona y lo que te da miedo. Una vez que entiendas tu propio ser, podrás tomar decisiones más alineadas con tus verdaderos deseos y metas, sin dejarte influenciar por las expectativas ajenas.
Este enfoque te permite encontrar tu propósito, ese que te mueve de adentro hacia afuera, sin importar lo que los demás piensen. Cuando te concentras en tu propio crecimiento, también cultivas una mentalidad de resiliencia y perseverancia. Aprender a enfrentar los desafíos con calma y sabiduría es una de las mejores formas de avanzar. No te detengas ante los obstáculos, ni permitas que las dificultades te definan. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino a través de esfuerzos constantes y la disposición a mejorar continuamente. Aprovecha cada oportunidad de aprendizaje, ya sea a través de la lectura, la meditación o el diálogo con otras personas que puedan aportarte nuevas perspectivas. La verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar que las circunstancias cambien por arte de magia y te das cuenta de que tú mismo eres el agente de cambio. Haz de tu crecimiento personal una prioridad, pues solo cuando te conviertas en la mejor versión de ti mismo, podrás impactar de manera positiva el mundo que te rodea. Este enfoque en el crecimiento personal también implica aprender a establecer límites saludables. A menudo, intentamos cumplir con las expectativas de los demás o complacer a quienes nos rodean, olvidando que nuestra paz mental y bienestar son primordiales. Céntrate en lo que realmente te hace sentir pleno y aprende a decir no cuando algo no se alinea con tus objetivos o valores. El autocuidado no es egoísmo, es una necesidad para poder ofrecer lo mejor de ti mismo a los demás. Cuando trabajas en tu crecimiento, también cultivas una mayor autoconfianza y una mejor autoestima. Al verte como un ser en constante evolución, eres capaz de disfrutar de los logros alcanzados, sin perder de vista que siempre hay más por aprender y mejorar. La vida es un proceso continuo, y en cada etapa de este viaje, es crucial celebrar tanto las pequeñas victorias como los momentos de introspección que te permiten crecer. Finalmente, no olvides que el crecimiento personal no significa hacerlo todo solo. Si bien la autodependencia es importante, también lo es rodearse de personas que te apoyen y te desafíen a ser mejor. Las relaciones saludables, ya sean familiares, amistades o profesionales, son una fuente vital de crecimiento. Las personas con las que te rodean tienen el poder de influir en tu mentalidad y actitud, por lo que es importante elegir conscientemente a quienes te acompañan en este camino. Los mentores, los colegas y hasta los amigos que comparten tus intereses y valores pueden ofrecerte consejos valiosos y perspectivas que quizás no habías considerado. A veces, el crecimiento personal también proviene de estar dispuesto a aprender de los demás y de aceptar que siempre hay algo nuevo que podemos descubrir. 3. Haz que tu calma sea tu superpoder. En la vida moderna, donde la velocidad, el ruido y la presión constante nos rodean, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, mantener la calma frente a los desafíos y las adversidades puede convertirse en un superpoder invaluable. La calma no significa inactividad o indiferencia, sino una habilidad activa de manejar las emociones, pensamientos y reacciones. Cuando cultivamos la calma, nos convertimos en maestros de nuestras respuestas ante el caos, en lugar de ser dominados por él. Esta calma interior es un escudo que nos protege de los impulsos negativos, de las emociones desbordadas y de las decisiones impulsivas. Al lograr mantener nuestra serenidad, somos capaces de pensar con claridad, tomar decisiones más sabias y actuar de manera efectiva, incluso en las situaciones más difíciles. La práctica de la calma no solo es una cuestión de control mental, sino de permitirte respirar, observar la situación desde una distancia emocional y entender que el control sobre las circunstancias externas es limitado. Lo que verdaderamente podemos controlar es nuestra respuesta interna. Hacer de la calma tu superpoder es una práctica diaria que requiere de autoconocimiento y disciplina. Puedes comenzar con ejercicios simples como la meditación, la respiración profunda o la atención plena, que ayudan a entrenar la mente para enfocarse en el presente y liberar los pensamientos innecesarios. Con el tiempo, al integrar estas prácticas en tu vida, notarás cómo las tensiones se disipan más rápidamente y cómo eres capaz de enfrentar los problemas de manera más tranquila. Esta calma también actúa como un ejemplo para aquellos que te rodean, creando un entorno más pacífico y armonioso, lo que resulta en relaciones más saludables y efectivas. Además, al mantener la serenidad incluso en medio del conflicto o el caos, proyectas una energía de control y confianza, lo que te permite influir positivamente en tu entorno.
La calma no solo te ayuda a mantener el equilibrio interno, sino que también te permite navegar por la vida con una sensación de paz, dejando atrás la ansiedad y el estrés que tanto afectan nuestra calidad de vida. A medida que avanzas en la práctica de la calma, te darás cuenta de que la verdadera fortaleza reside en tu capacidad para mantenerte equilibrado ante las adversidades. La calma no solo es una herramienta para los momentos difíciles, sino que también te permite disfrutar plenamente de los buenos momentos. La rapidez con la que la vida avanza puede hacer que perdamos el sentido de aprecio por lo que tenemos, pero al cultivar la calma, puedes aprender a ser más consciente y agradecido, lo que fortalece tu bienestar general. Además, la calma te ayuda a identificar y eliminar las fuentes de estrés innecesarias. En lugar de reaccionar a las circunstancias con ansiedad, puedes analizar qué aspectos son realmente importantes y cuáles son solo distracciones. Esto te permite tomar decisiones más acertadas y enfocarte en lo que verdaderamente contribuye a tu paz y éxito. Una de las claves para mantener tu calma como un superpoder es aprender a soltar lo que no puedes controlar. Acepta que no todo está en tus manos, libera una gran carga emocional y te permite afrontar la vida con menos presión. Aprender a soltar las expectativas irreales y las preocupaciones constantes te da un espacio mental para ser más presente y efectivo. Esta habilidad de soltar también te permite ser más compasivo contigo mismo y con los demás, ya que no vives en un estado de constante juicio o frustración. La calma, entonces, no solo es una estrategia para manejar el estrés, sino también una manera de vivir con mayor plenitud, equilibrando tus emociones, pensamientos y acciones. Este superpoder es accesible para todos, y al hacer de la calma tu aliado, estarás construyendo una vida más serena, eficiente y satisfactoria, sin importar los obstáculos que puedan surgir en tu camino. 4. Sé constante en lo que haces. La constancia es la clave que transforma los esfuerzos diarios en logros significativos. En un mundo lleno de distracciones y oportunidades para procrastinar, mantener una rutina constante puede ser uno de los hábitos más difíciles de cultivar. Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer lo correcto todos los días. La constancia implica no rendirse ante las dificultades, no buscar excusas cuando los resultados no llegan inmediatamente, sino seguir avanzando con fe y disciplina. Si deseas lograr cualquier objetivo, ya sea personal o profesional, debes entender que la consistencia es lo que marca la diferencia. Es fácil perderse en el deseo de resultados rápidos, pero la verdadera magia ocurre en el proceso constante de esfuerzo y aprendizaje. No se trata solo de repetir tareas, sino de mejorar constantemente, de ajustar y afinar las estrategias que usas para acercarte a tu meta. La constancia no significa rigidez, sino la adaptabilidad de seguir adelante incluso cuando las condiciones no son ideales. El desarrollo de la constancia también implica un trabajo interno de paciencia y autodisciplina. A menudo, la procrastinación y la falta de constancia surgen del miedo al fracaso o la ansiedad ante el futuro. Es vital reconocer que el progreso se construye paso a paso y que cada pequeño esfuerzo suma. A medida que eres constante, comienzas a ganar confianza en tu habilidad para cumplir con tus compromisos, lo que refuerza tu motivación. Además, la constancia crea un ciclo positivo en el que, al lograr objetivos pequeños y alcanzables, te sientes más impulsado a seguir adelante. Los días de desánimo son inevitables, pero si eres constante, te aseguras de que esos días no te desvíen de tu camino. Así, la constancia no solo te ayuda a alcanzar metas, sino que también te enseña a ser resiliente y a celebrar el proceso, no solo el resultado final. Con el tiempo, los hábitos consistentes se convierten en la base sólida sobre la que edificarás un futuro más prometedor. Es fundamental reconocer que la constancia no solo tiene que ver con el esfuerzo externo, sino también con el compromiso interno. Muchas veces, lo que nos detiene no es la falta de tiempo o recursos, sino la falta de creencia en nuestra capacidad para seguir adelante cuando las cosas se complican. La clave está en aprender a manejar la frustración que puede surgir al ver que los resultados no son inmediatos. Mantenerse constante significa entrenar nuestra mente para entender que todo proceso de crecimiento tiene altibajos, y esos momentos difíciles no son señales de fracaso, sino parte natural de cualquier camino hacia el éxito. Si te mantienes firme en tus acciones,
aunque no veas los frutos de inmediato, estarás construyendo una mentalidad que se enfrentará a los obstáculos con mayor fortaleza. Además, la constancia tiene un poder transformador sobre tu identidad. Al ser constante, no solo trabajas por conseguir algo, sino que te conviertes en una persona que tiene disciplina, que persiste incluso cuando todo parece estar en su contra. Con el tiempo, ese hábito se integra tan profundamente en tu vida que ya no necesitarás recordarte a ti mismo que sigue adelante, se convertirá en una parte esencial de quién eres. Esta transformación interna es lo que te permitirá superar los momentos de duda, porque tendrás la certeza de que, sin importar las circunstancias, tu compromiso con la constancia es lo que te llevará a alcanzar tus sueños. La constancia, entonces, no solo es un medio para un fin, sino un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo que te conecta con tu verdadero potencial. 5. Deja que tus logros hablen por ti. En un mundo lleno de ruido y competencia, puede resultar tentador buscar la validación externa, buscando siempre reconocimiento o elogios. Sin embargo, la verdadera grandeza no necesita ser anunciada a gritos, se revela a través de la consistencia, el trabajo arduo y los resultados. Las personas que buscan constantemente destacar o presumir de sus logros pueden correr el riesgo de parecer poco auténticas o inseguras. El camino hacia el éxito genuino es aquel en el que, al centrarte en tu crecimiento personal y profesional, los resultados de tus esfuerzos hablan por sí mismos. Este enfoque no solo establece una base sólida sobre la cual construir, sino que también crea una confianza interna que te permite mantenerte firme sin la necesidad de validación constante. Además, el impacto de tus logros no solo se mide en la cantidad de premios o reconocimientos que recibes, sino de la manera en que esos logros influyen en los demás. A menudo, las personas que alcanzan el éxito sin necesidad de jactarse de ello son las que más inspiran a otros. Al permitir que tus acciones hablen por ti, construye una reputación de seriedad, compromiso y disciplina. Las palabras pueden ser fácilmente malinterpretadas, pero los logros verdaderos no dejan lugar a dudas. Así, no solo construye tu éxito de manera auténtica, sino que también eres un modelo a seguir para aquellos que buscan inspiración. Si dejas que tus logros hablen por ti, te convertirás en un ejemplo viviente de lo que se puede alcanzar cuando trabajas con integridad y constancia, sin la necesidad de llamar la atención o buscar la validación ajena. Mientras que aquellos que buscan constantemente aprobación pueden caer en la trampa de perseguir logros efímeros o superficiales, quienes prefieren que sus éxitos se expresen de manera natural entienden la importancia de trabajar de forma constante y estratégica. Este tipo de personas no se dejan distraer por la necesidad de reconocimiento inmediato, sino que se mantienen firmes en sus valores, desarrollan sus habilidades y buscan siempre la mejora continua. Así, con el paso del tiempo, los frutos de su esfuerzo se hacen evidentes, y es precisamente eso lo que les da la reputación y el respeto que merecen. Este tipo de enfoque, mucho más maduro y sabio, permite que el éxito se vuelva sostenible y duradero. Finalmente, el acto de dejar que tus logros hayan sido alcanzados por ti también refleja una profunda confianza en ti mismo. Las personas que necesitan hablar sobre su éxito o mostrar constantemente lo que han hecho suelen carecer de esa seguridad interna. En cambio, aquellos que confían en sus habilidades y en el camino que han recorrido se sienten cómodos con la idea de que, con el tiempo, su trabajo hablará por sí mismo. No buscan la validación constante ni la aprobación externa, porque saben que sus resultados son la mejor prueba de su capacidad y esfuerzo. Este tipo de enfoque, además de generar una mayor paz interior, también permite un mayor disfrute de los logros, ya que la satisfacción de haber alcanzado algo por tu propio esfuerzo es mucho más gratificante que la validación ajena. Con el tiempo, aprenderás que no es necesario demostrar nada a nadie, el verdadero valor de tus logros se revela en su impacto, en su perdurabilidad y en la huella positiva que deja en los demás. 6. Cultiva una vida que realmente ames. Comienza con un profundo autoconocimiento. No se trata solo de seguir las expectativas externas o las normas sociales impuestas, sino de entender quién eres en realidad. Reflexiona sobre tus pasiones, tus sueños y lo que te hace sentir pleno. A menudo, nos encontramos atrapados en la rutina diaria y olvidamos lo que realmente queremos.
Tómate el tiempo necesario para desconectarte de las distracciones y escuchar tu voz interior. Haz una lista de tus deseos, tus miedos y tus metas, y asegúrate de que tus acciones estén alineadas con esos deseos más profundos. Si alguna vez sientes que te estás alejando de tu propósito, haz una pausa y reajusta el rumbo. No dejes que las voces ajenas definan lo que debes hacer feliz a tu corazón. La vida que ama es aquella en la que vive auténticamente, sin miedo al juicio de los demás. Además, es crucial rodearte de personas que te inspiren y te apoyen en tu crecimiento. Las relaciones influyen de manera significativa en cómo te sientes contigo mismo y en la calidad de tu vida. Si deseas cultivar una vida llena de amor, satisfacción y autenticidad, es importante que las personas que te rodean también estén alineadas con esos valores. A veces, esto puede significar soltar relaciones tóxicas o aquellas que no te permiten crecer. En cambio, busca aquellos que te desafíen de manera positiva, que te animen a ser mejor versión de ti mismo y que te ayuden a mantener una perspectiva optimista. No subestimes el poder de una comunidad de apoyo, ya que tener personas que creen en ti puede ser el motor que necesitas para avanzar hacia tus sueños. Recuerda que no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir la vida que amas, pero cada pequeño paso hacia tu autenticidad te acerca más a ella. Otro aspecto fundamental para cultivar una vida que realmente ames es aprender a disfrutar del presente. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que falta por lograr, o en las metas futuras, que olvidamos la belleza y el valor de lo que tenemos ahora. La gratitud diaria por las pequeñas cosas puede transformar tu perspectiva y aumentar tu bienestar. Aprende a saborear los momentos, incluso los más sencillos, como una conversación con un amigo, un paseo por la naturaleza o un momento de quietud contigo mismo. En la búsqueda de tus sueños, no olvides que la vida misma es un viaje y no solo un destino final. Aprender a estar presente, a disfrutar del proceso y a ser consciente de cada momento te permitirá experimentar una vida más rica y llena de sentido. No te presiones ni te exijas demasiado. La paz interior se cultiva con la paciencia y la aceptación de lo que está sucediendo ahora. Finalmente, nunca subestimes el poder de cuidar tu bienestar físico y emocional. La vida que amas debe estar construida sobre una base sólida de salud. Si tu cuerpo no está bien, tu mente no puede estar clara ni enfocada. Es esencial que encuentres tiempo para hacer ejercicio, descansar y nutrir tu cuerpo con alimentos que te den energía y vitalidad. Al mismo tiempo, dedica tiempo a tu salud emocional, ya sea a través de la meditación, el autocuidado o simplemente al tomarte un respiro cuando lo necesites. La vida que ames será aquella en la que te sientas fuerte, tanto por dentro como por fuera. Mantén el equilibrio entre tu cuerpo, mente y alma, ya que es la clave para una vida plena. Cultivar tu bienestar te permitirá no solo disfrutar de lo que tienes, sino también avanzar hacia todo lo que sueñas alcanzar. 7. Transforma tus debilidades en fortalezas. Es una de las claves para el crecimiento personal y profesional. En lugar de ver tus debilidades como obstáculos insuperables, es fundamental adoptar una mentalidad de aprendizaje. Identificar esas áreas de mejora es el primer paso, pero el verdadero reto radica en no quedarte estancado en ellas. La clave está en reconocer que cada debilidad tiene el potencial de ser convertida en una fortaleza si se aborda de manera proactiva. Por ejemplo, si sientes que eres una persona introvertida, puedes aprovechar esa característica para volverte más reflexivo y observador. La introspección puede ofrecerte una gran ventaja al momento de tomar decisiones importantes, porque puedes analizar diferentes perspectivas antes de actuar. Del mismo modo, si te percibes como alguien impaciente, en lugar de frustrarte, puedes enfocarte en desarrollar habilidades de tolerancia y paciencia. El tiempo y la práctica pueden enseñarte cómo controlar ese impulso y, con el tiempo, ser más resiliente frente a situaciones desafiantes. Un aspecto clave en este proceso es la mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad fija tienden a pensar que sus debilidades son parte de su identidad y que no pueden cambiar, pero quienes adoptan una mentalidad de crecimiento entienden que el esfuerzo y la práctica son esenciales para superar cualquier limitación. Considera tus debilidades como áreas de oportunidad para evolucionar. Si, por ejemplo, sientes que eres indeciso, en lugar de quedarte atrapado en la parálisis por análisis,
puedes trabajar en la toma de decisiones rápidas y calculadas. La práctica constante te permitirá ganar confianza, y esa misma indecisión se convertirá en una fortaleza en situaciones que requieren cautela y análisis meticuloso. La transformación de debilidades en fortalezas no ocurre de la noche a la mañana, requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un compromiso constante con tu propio crecimiento. Pero con dedicación, verás cómo esas áreas de debilidad se vuelven los pilares sobre los cuales construye tu mayor éxito. Además de la mentalidad de crecimiento, otro aspecto crucial es la autocompasión. No te castigues por tener debilidades, sino que reconoce tus imperfecciones como parte de tu humanidad. Este enfoque te permitirá ser más amable contigo mismo durante el proceso de transformación. La autocompasión no significa conformarse con las debilidades, sino ser consciente de ellas sin juzgarte severamente. Es importante entender que la evolución personal es un viaje continuo, y que cada paso, incluso los errores, son lecciones valiosas. Por ejemplo, si te das cuenta de que eres demasiado autocrítico, puedes aprender a cambiar esa perspectiva hacia un enfoque más constructivo. La autocrítica puede ser una fortaleza si la canalizas de manera positiva, usándola como motivación para mejorar sin dejar que te desanime. Cultivar una actitud compasiva hacia ti mismo te permitirá mantener la motivación, incluso cuando enfrentes retrocesos, lo que te ayudará a avanzar más rápidamente en tu proceso de transformación. Por último, rodearte de un entorno que apoya tu crecimiento es fundamental. Las personas que te rodean pueden influir profundamente en tu capacidad para convertir tus debilidades en fortalezas. Busca a aquellos que te desafíen de manera positiva y que te impulsen a ser mejor. Las relaciones saludables y constructivas son una fuente invaluable de apoyo y motivación. La retroalimentación honesta y la crítica constructiva de los demás pueden recomendar nuevas perspectivas sobre cómo mejorar. Además, al compartir tus luchas y avances con personas que confían en ti, sentirás que no estás solo en el proceso. Esto crea un ambiente de crecimiento mutuo, donde todos pueden ayudarse entre sí a superar sus debilidades y alcanzar su potencial más alto. Recuerda que, al final del día, convertir tus debilidades en fortalezas es un reflejo de tu determinación para crecer, aprender y adaptarte constantemente. 8. Sé amable, incluso cuando no lo merezcan. La amabilidad es un acto que no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. En momentos de dificultad o cuando nos enfrentamos a personas que parecen no merecerla, responder con gentileza puede ser una de las acciones más poderosas que podemos tomar. No se trata de permitir que otros nos maltraten, sino de reconocer que la forma en que reaccionamos ante los demás refleja nuestra fortaleza interior. La amabilidad no solo es un reflejo de nuestra educación y valores, sino también una herramienta que nos ayuda a mantener la paz en nuestro entorno. Cuando respondemos con amabilidad, demostramos que no estamos dispuestos a caer en el mismo nivel de agresividad o resentimiento que otras personas nos pueden estar ofreciendo. Incluso en situaciones donde alguien puede estar siendo grosero o hiriente, nuestra respuesta amable se convierte en un acto de autocuidado, pues nos ayuda a no caer en la trampa del enojo o la frustración. En lugar de dejar que las emociones negativas controlen nuestra reacción, elegimos actuar desde un lugar de serenidad y autocontrol, lo que refuerza nuestro bienestar emocional. Es fundamental comprender que la amabilidad no significa debilidad, ni es un permiso para que otros nos traten mal. Es, de hecho, un signo de gran fortaleza, ya que elegir ser amable en un momento de conflicto requiere autocontrol y madurez emocional. Cuando no respondemos con agresividad, evitamos sumergirnos en un ciclo de negatividad y nos mantenemos enfocados en nuestras propias metas y valores. Al practicar la amabilidad incluso cuando no la recibimos a cambio, no solo estamos contribuyendo a un ambiente más armonioso, sino que también enviamos un mensaje claro: somos dueños de nuestras reacciones y nuestras emociones no dependen de las acciones ajenas. Esta práctica puede transformar tanto nuestras relaciones personales como profesionales, creando un espacio en el que se valoran la paz y el respeto mutuo. Así, cuando eliges la amabilidad, te empoderas, ya que aunque no siempre puedas controlar el comportamiento de los demás, sí puedes decidir cómo responder a él, y en ese espacio de decisión reside tu verdadera fuerza. 9. Mantén la discreción sobre tus éxitos.
no solo refleja humildad, sino que también protege tu bienestar y te ayuda a evitar la envidia y el resentimiento de los demás. Muchas personas tienen la tentación de mostrar al mundo todo lo que logran, con la esperanza de obtener reconocimiento o admiración. Sin embargo, este deseo de validación externa puede volverse contraproductor. En lugar de alimentar tu ego al compartir tus logros, considera lo que realmente te aporta paz interior. El verdadero éxito se mide en cómo te sientes contigo mismo y en el impacto positivo que has tenido en tu entorno, no en la atención que recibes. Mantener tu vida privada y tus victorias para ti mismo permite que tu éxito sea más significativo, al estar basado en tus propios estándares, no en las expectativas de otros. La discreción también te permite mantener relaciones más auténticas y equilibradas. Al no alardear sobre tus logros, evitas crear barreras entre tú y aquellos que pueden sentirse intimidados o inseguros debido a tu éxito. Esto no significa ocultar tus logros, sino simplemente no hacer de ellos el centro de la conversación o la relación. Hay ocasiones en las que compartir tu éxito es apropiado, pero siempre con la intención de inspirar y no de presumir. Esta postura te permite construir una red de apoyo genuino, en la que tanto tú como los demás se sienten valorados y respetados por lo que son, y no solo por lo que han conseguido. Además, al mantener la discreción, tienes la oportunidad de evaluar tu éxito con mayor claridad, sin dejar que la opinión ajena lo distorsione. Al compartir demasiado sobre lo que has logrado o lo que planeas lograr, puedes atraer la atención no deseada, lo que podría resultar en comentarios negativos o envidia. Esta atención externa puede poner en riesgo lo que ha trabajado arduamente para construir. Al ser discreto, mantienes tu enfoque en lo que realmente importa, tu crecimiento personal y profesional, sin distracciones externas que puedan interferir. Las personas a menudo juzgan por lo que ven en la superficie, pero si mantienes tu camino claro y privado, te aseguras de que las decisiones que tomes estén basadas en lo que verdaderamente es importante para ti, no en las expectativas ajenas. Finalmente, la discreción te ayuda a mantener un equilibrio emocional más saludable. Las comparaciones son inevitables cuando te exponen constantemente a la opinión pública sobre tus éxitos. Sin embargo, si decides llevar una vida más privada en cuanto a tus logros, reduce el riesgo de caer en la trampa de la competencia constante. El proceso de comparar lo que ha logrado con lo que otros han alcanzado puede generar insatisfacción y ansiedad. En cambio, cuando te concentras en tu propio camino y evitas compartir demasiado sobre tus victorias, puedes apreciar tu éxito de manera más plena y sin la presión de ser visto como mejor que los demás. El equilibrio y la paz interior que provienen de no sobreexponer tus logros son invaluables, permitiéndote crecer de manera constante, sin sentirte obligado a demostrar nada a nadie. 10. Deja que tu autenticidad brille. En un mundo donde constantemente nos enfrentamos a la presión de encajar en moldes preestablecidos, es crucial recordar que la autenticidad es una de las cualidades más poderosas que podemos poseer. Dejar que tu autenticidad brille no significa solo ser fiel a ti mismo, sino también aceptar que tus peculiaridades y diferencias son lo que realmente te hace valioso. Vivir de acuerdo con tu verdadera esencia, sin tratar de cumplir con expectativas ajenas, es un acto de valentía y autoempoderamiento. Esta autenticidad no solo te conecta con tu propósito, sino que también crea una vibración que atrae a las personas correctas hacia ti. Cuando eres genuino, no solo te liberas del peso de las máscaras sociales, sino que también permite que otros lo hagan, inspirándolos a ser ellos mismos. Las relaciones que surgen de la autenticidad son las más profundas, pues se basan en el respeto mutuo por lo que cada uno es en realidad, sin adornos ni pretensiones. Permitir que tu autenticidad brille no es un acto de egoísmo, sino una forma de honrar lo que eres y lo que puedes ofrecer al mundo. Al dejar de lado la falsa necesidad de agradar a todos, te liberas del constante estrés de la comparación y de la perfección. La verdadera belleza radica en ser imperfecto, en aceptar que tus fracasos, tus luchas y tus éxitos forman parte de una historia única que solo tú puedes contar. A medida que te permites ser genuino y vulnerable, comienzas a atraer situaciones, oportunidades y personas que valoran tu esencia sin necesidad de cambiarla. Este proceso no solo es transformador para ti, sino que también crea un espacio seguro para que otros se expresen libremente. En definitiva, tu autenticidad no solo te define,
sino que se convierte en un faro que ilumina el camino para aquellos que buscan inspiración para ser quienes realmente son. Cuando te muestras tal como eres, sin máscaras ni reservas, no solo fomenta un ambiente de honestidad, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo. Muchas veces, las personas tienen miedo de mostrarse vulnerables porque temen el rechazo o el juicio, pero cuando tú tomas el primer paso y te presentas con autenticidad, rompe esas barreras. La gente comienza a sentirse más segura de ser ellos mismos, lo que crea una red de apoyo genuino que fomenta el crecimiento colectivo. No subestimes el impacto que puede tener tu autenticidad en la vida de otros. Aunque pueda parecer un acto pequeño o personal, el simple hecho de ser tú mismo puede inspirar una ola de autenticidad que se extiende más allá de lo que imaginas. 11. Perdona, pero no olvides las lecciones. Perdonar no es un acto de debilidad ni de sumisión, sino una herramienta poderosa para liberarnos del peso emocional que nos ata al pasado. Cuando alguien nos hiere, es natural sentir dolor y resentimiento. Sin embargo, mantener ese resentimiento solo nos daña a nosotros mismos. El perdón no significa justificar las acciones del otro ni olvidar lo sucedido, sino liberarnos de la carga emocional que conlleva la ira. Al perdonar, nos estamos tomando el poder de soltar lo negativo y avanzar con paz interior. Es un proceso que requiere valentía y fortaleza, porque nos invita a dejar atrás el sufrimiento, el cual muchas veces se convierte en una prisión mental que nos impide crecer. A través del perdón, sanamos nuestras heridas, permitiéndonos redirigir nuestra energía hacia el presente y el futuro, sin estar anclados en el daño que nos causaron. Esto no es un favor al otro, es un favor a nosotros mismos, para recuperar la paz y la claridad mental que necesitamos para seguir adelante. Sin embargo, el perdón no debe implicar el olvido de las lecciones que nos brindan los momentos difíciles. Aunque es esencial dejar ir el resentimiento, es igualmente crucial aprender de las experiencias pasadas. Cada herida tiene algo que enseñarnos, y olvidar las lecciones es una forma de repetir los mismos errores. Las experiencias dolorosas nos muestran los límites que debemos establecer, las señales que debemos identificar y las actitudes que debemos evitar en el futuro. El perdón no debe hacernos ciegos a lo que sucedió ni a lo que podemos aprender de ello. Es importante encontrar el equilibrio entre sanar y recordar las lecciones, para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Al integrar las lecciones que nos dejaron el sufrimiento, podemos transformar la adversidad en una fuente de sabiduría. En lugar de aferrarnos al dolor, podemos abrazar el conocimiento adquirido y usarlo como una brújula que nos guía hacia una vida más sabia y plena. Es fundamental entender que el perdón y el aprendizaje van de la mano. No se trata de vivir con un corazón endurecido, sino de tener la madurez emocional para reconocer tanto lo que merecemos como lo que debemos evitar en el futuro. Aprender de nuestras experiencias nos permite perdonar de una manera más profunda y genuina, porque sabemos que al hacerlo, estamos cerrando un ciclo que ya no tiene poder sobre nosotros. Este equilibrio entre el perdón y la reflexión es lo que nos libera verdaderamente, permitiéndonos avanzar con una conciencia más clara y una vida más tranquila. A medida que integramos las lecciones de la vida, podemos relacionarnos con los demás de una manera más sana y constructiva, sin cargar con el peso del pasado, pero con la sabiduría de haber aprendido de él. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Ahora que conoces las claves para hacer que aquellos que te menospreciaron se arrepientan, recuerda que el verdadero poder radica en tu crecimiento personal. Nunca subestimes la fuerza que puedes desarrollar cuando te concentras en ti mismo y en tu potencial. El camino hacia el éxito y la transformación no es fácil, pero la recompensa de ver cómo el mundo cambia ante tu nueva versión es lo más satisfactoria. Mantén siempre tu enfoque, y no permitas que las opiniones de los demás te desvíen de tu propósito. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JA y nos vemos en la próxima.